Hoy, en el Faro y el Microscopio de la Salud, en el editorial hablamos de las vacunas y cuánto dura la situación del coronavirus. Invitamos y entrevistamos a Marcelo Userpater, representante de los médicos autoconvocados para hablar del contagio de los profesionales de salud en la Argentina, que suman más de 20.000 y 60 muertos. También vamos a ver el segundo capítulo de Operación Salud, las noticias con Andrés Klipan, el doctor Microscopio y Argentinos por el Mundo. Hola, bienvenidos al Faro y el Microscopio de la Salud. Hoy en el tercer programa vamos a reflexionar un poco qué pasa con las vacunas, qué pasa con la cuarentena, cuánto va a durar y cómo está la situación hoy en Argentina. También después te vamos a contar con Andrés Klipan la situación y también vamos a tener una entrevista con médicos autoconvocados. Porque una de las cosas que preocupan en la Argentina seriamente es que hay más de 20.000 profesionales de salud contagiados, más de 60 fallecidos y hoy el número de personas infectadas oficialmente superan más de 300.000 y también hay servicios de hospitales que empiezan a cerrar porque se quedan sin personal de la salud. La verdad que es un tema que nos preocupa mucho. El otro tema que ha conmocionado a la gente y mucha gente está esperanzada, cosa que está muy bien, es el tema de la vacuna. Y yo te quiero contar y hacer una reflexión con la vacuna. ¿Te acordás que el coronavirus empezó en diciembre del 2019? El 6 de diciembre el primer paciente empezó con síntomas. A fin de diciembre China le comunica a la OMS que tiene una enfermedad, pero no dice que se contagiaba por personas. Pero a mediados de enero decreta la cuarentena porque había muchos contagios, decreta la cuarentena más grande hasta ese entonces de 50 millones de personas en China, en la región de Wuhan, donde empezó, pero se celebraba el Año Nuevo Chino y 5 millones de personas, antes que cerraran la cuarentena, desde el aeropuerto de Wuhan salieron al mundo y la gente llevó la infección a todos los continentes, por eso hay pandemia. Y de ese virus no paró. Desde febrero se empezó a trabajar, después que aislaron el virus para producir la vacuna a diferentes países. A la actualidad la OMS tiene más de 160 vacunas en proyectos de investigación. 6 vacunas están en fase 3, que es la última fase de investigación. Una se está probando en la Argentina, que te contamos, la de Pfizer en el Hospital Militar, y hemos hecho convenio con la Universidad de Oxford para probar otra vacuna, producirla acá en un laboratorio privado y terminarla de procesar en México. Ahora, en esto te quiero contar una cosa importante. Mucha gente cree que la normalidad va a empezar cuando llegue la vacuna. Primero, la OMS dice que la vacuna va a llegar de 12 a 18 meses de acá en adelante. Estamos hablando para mediados o fines del 2021. La segunda cosa que te quiero decir es que tenemos que probar que la vacuna funcione, quiere decir que sea eficaz, que produzca anticuerpos y esos anticuerpos sean duraderos en el tiempo. Y después, tal vez lo más importante, no solo que prevenga la enfermedad, cosa que está muy bien, sino también que no tenga complicaciones aplicártela, o sea, que no aparezcan consecuencias cuando te aplicás la vacuna. Los dos modelos más avanzados, ¿te acordás que te lo contamos? Uno es del virus, el adenovirus de la gripe del chimpancé, que lo modificaron, le sacaron un pedacito del coronavirus y se lo pusieron. Esa es la de Oxford. Y la vacuna de Pfizer, que se está probando acá en el Hospital Militar con 4.500 voluntarios, es una partícula de ARN mensajero modificada genéticamente, puesto en la vacuna, que ahí te introducen. Estos dos métodos nunca se probaron como métodos de vacunas. Habitualmente una vacuna es un virus atenuado o un fragmento y con eso lo podemos hacer. ¿Qué quiero contar con esto? Que la vacuna va a ser una solución, pero dentro de bastante tiempo, no menos de 1 año y 2. Cuando la vacuna esté, se va a vacunar al principio al 20% de la población. 3%, 4% profesionales de la salud,
El resto, el 17%, la gente que tiene enfermedades agregadas, que son los que más mueren, los mayores de 60, de 70 años. Te estarás preguntando, ¿qué está diciendo Claudio? Bueno, que la pandemia va a durar mucho tiempo y puse esta maqueta con un barbijo y con una antiparra o con la máscara que vos me ves habitualmente, porque todos nos vamos a tener que manejar en los próximos meses, en el próximo año, para hacer nuestra actividad, para estudiar, para trabajar, para salir de casa, para hacer las compras, con barbijo, con antiparras. Por eso estamos haciendo este programa todos con barbijos, ¿sí? Solo nos sacamos el protector ocular para la cámara para que se pueda escuchar bien el sonido, pero aún así lo hacemos con barbijo. Los programas que ves en este programa que no tienen barbijo fueron grabados antes de la pandemia, y esta pandemia va a durar. Uno puede llorar por lo que se perdió, que a veces lo hacemos todos, y ver qué podemos hacer, qué cosas podemos ganar. Si sabemos la verdad, te estoy contando la verdad, esto va a durar muchos meses o un año o más para que llegue finalmente en un tiempo que no sabemos la vacuna para todos. Si es que finalmente la encontramos, recordad que no encontramos la vacuna para el SIDA, no encontramos la vacuna para otros coronavirus, no encontramos la vacuna para el ébola y seguimos viviendo igual y encontramos la manera de adaptarnos. ¿Te acordás que el virus, ya lo hemos dicho, es un virus aéreo? Cuando vos hablás, respirás, tosés o estornudás, el virus sale, queda flotando en un ambiente cerrado de 3 a 16 horas y si alguien no usa mascarilla, no usa protector o máscara facial, se va a contagiar. Esto disminuye el riesgo de contagio. Sin duda vamos a encontrar la vacuna, sin duda vamos a encontrar el medicamento, pero esos pasos son largos. Un proceso de una vacuna tarda de 5 a 10 años. Eso es lo normal. Seguramente, como ahora hay miles de científicos estudiando, investigando, probando, la encontraremos en 1 o 2 años. Lo que estás viviendo va a durar un tiempo largo. Por eso tenemos que adaptarnos, encontrar alternativas, saber cómo trabajar para traer plata y poder comer, cómo hacemos para estudiar, cómo hacemos para atender a las otras enfermedades. Están aumentando las enfermedades no de coronavirus, sino la gente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene cáncer, que tiene una carie, que necesita un traumatólogo, un kinesiólogo, un dentista, un oculista. Tiene que volver a atender la gente, los profesionales de salud, para que la gente pueda estar bien. Y necesitamos un plan post-pandemia y un plan que nos permita salir adelante, encontrar caminos alternativos, porque la normalidad como la conocimos no va a volver. Muchos les gusta llamar nueva normalidad, a mí me gusta llamar nueva cultura, porque la cultura es todo lo que hace el hombre y tenemos que hacer nuevas cosas para adaptarnos, nuevas costumbres a esto. Podemos adaptarnos, vamos a salir adelante de esta situación, pero tenemos que saber que esto va a durar. Para eso hay que hacer un plan. Yo te traje acá algunas maquetas que en abril, en el programa de Jonathan Vial, en A24, esto es en Argentina, para que los que nos ven de otros países, un canal de cable, así como estoy en Canal 26, que es otro canal de cable desde hace muchos años. En abril dije que había que hacer un plan a septiembre y muchos se rieron, dijeron que era una locura. Dije, hay que hacer un plan, un FODA, donde tengamos fortalezas, oportunidades, dificultades y amenazas, para saber cómo hago yo para proveer los alimentos, la seguridad, los medicamentos, el dinero que necesito, la planificación familiar que todos tenemos que hacer. Si vos sabés que esto va a durar mucho tiempo, podrás tomar recaudos, ver qué cualidades tiene cada uno, cómo puede hacer cada uno para enriquecerse en este tiempo de dificultad y salir adelante. Te invito a ver el video y después la entrevista con el médico que nos va a contar cómo están los profesionales de la salud. Bienvenido. Y hoy te quiero contar por qué la cuarentena sola no sirve. ¿Y
quiero usar una imagen que es muy fácil para comprender por qué no alcanza la cuarentena. Imagínate que la situación de la Argentina está sobre una mesa de 4 patas. Una de las patas es muy robusta y esa es la cuarentena. ¿Sirvió? Sí. Argentina tiene la misma cantidad de muertos que tiene Brasil en un día. La verdad que esa pata es muy sólida. Pero ninguna mesa, ¿sí?, que no tenga 4 patas sólidas se puede sostener. Argentina tiene, esa mesa tiene una pata sólida, 2 patas cortas y una le falta. ¿Cuáles son las 2 patas que son cortas? Una pata es la que tiene que ver con los test, con los testeos. Argentina compró pocos test, hace pocos test solo testeó a los que tenían síntomas y así el virus fue aumentando, lo que llamamos el R, los contagios. Tanto en Capital, en el conurbano bonaerense, que llamamos AMBA, y también en Chaco, pero se va a extender hasta que uno no haga los controles al que tiene síntomas, a sus contactos estrechos, y los aísle y chequee en cantidad, el virus no se puede contener. ¿Cuál es la otra pata corta? La tercera. Le pedimos a la gente que haga cuarentena, el Estado le prometió que le iba a dar plata, mucha gente no recibió los aportes del Estado, ni los trabajadores, ni las familias, y en ese contexto faltó ayuda social, ayuda económica, la justicia está de feria inexplicablemente, no hay educación, no hay salud, prometieron mejorarlo y no mejoró. Por eso la mesa se está cayendo y la Argentina que está arriba se viene abajo. ¿Y cuál fue la cuarta pata que nunca se dio? Que podíamos haber salido a trabajar y faltó la pata educativa. ¿Cuál es la educación? Es un virus aéreo. Si yo uso barbijo, como vos me ves habitualmente a mí, una máscara protectora y mantengo una distancia de 2 metros al aire libre, no me puedo contagiar o los contagios van a disminuir. Y si estoy en un ambiente cerrado donde el virus vive de 3 a 16 horas y queda flotando en el aire, con protocolos, con barbijos y con protocolos, podría trabajar y el país no se vendría abajo. Esta mesa tiene una sola pata, 2 son cortas y una faltó. Y falta lo principal. En una mesa, si vos querés que avance, ¿qué le faltan? Rueditas. ¿Cuáles serían las rueditas de esta mesa? Sería el plan post-pandemia. Argentina no tiene un plan para reactivar la economía, la salud. Y otra cosa que pasó en este tiempo, como todo fue coronavirus, mucha gente tuvo miedo de ir al hospital. Hay muchas enfermedades, hay muertos y hay trastornos, no solo de la economía, sino de la psicología, de los miedos, de los temores, que vamos a ver después. Debería haber un plan para reactivar la economía, lo social, lo humanitario, lo psicológico. Tiene que haber un plan post-pandemia, que serían las ruedas que hagan caminar a la Argentina. Soy el doctor Claudio Santamaría. Quiero que cada uno de nosotros conserve la salud, la desarrolle, la personal y también la comunitaria. Hoy nos visita en este programa tan especial del fin de la salud, que es el faro y el microscopio de la salud, un médico, un nefrólogo, un investigador, alguien que te va a contar el lado B de la medicina, lo que pocos saben, los que no escuchan cuando antes aplaudían, y te va a contar con su experiencia personal y todo el trabajo que está haciendo con un grupo de profesionales, ¿cuál es la verdad sobre los médicos? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto trabajan? Así que le damos la bienvenida. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Como se puede. Estamos en una situación difícil, en un país difícil, no de ahora, de hace muchísimos años, por lo menos desde que yo nací y desde que me
inicié en la medicina, que son más de 30 años ya. Pero en este momento estamos pasando un momento más que crítico. O sea, es que ahora que decís a qué costo repasábamos antes de empezar y charlábamos antes de la entrevista, que los datos del personal de la salud infectado por el coronavirus en la atención, en la primera batalla que llamamos, en el primer frente, cuando hacemos esta entrevista, depende cuando ustedes la vean, hoy hay 15.000 y vos me decías que aumentan más o menos 1.000 por semana. Últimamente están aumentando 1.000 por semana, entre los positivos y los aislados por cercanía, por contacto directo. Y el grave problema que tenemos en realidad es, como casi todos los médicos, por lo que se cobra, que la gente se cree que los médicos son millonarios. Y yo les digo, sí, es cierto, debe haber 100 que son millonarios, 200, pero son los médicos que son empresarios. El médico común dista bastante de ser millonario. Si tendría un solo trabajo como una persona común, hoy estaría prácticamente por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el sueldo que gana un médico a nivel municipal o a nivel provincial. Como te estaba diciendo, hay médicos que trabajan en un hospital. Tengo muchísimos ejemplos, pero podemos dar incluso en un área cerrada, Colonia Montes de Oca, psiquiatría, psiquiatra con 30 años de experiencia, más de 10 años de antigüedad en el lugar, 36 horas semanales, gana 45.000 pesos en más. Contanos un poco qué estás organizando, porque los médicos están totalmente desprotegidos. La gente cree, vos dijiste un ejemplo, debe haber 100 médicos que ganan muy bien. La inmensa mayoría de los profesionales de salud no está valorado. Contanos qué están armando con un grupo de médicos para defender a los médicos de este maltrato en cuanto a los sueldos, a la falta de elementos de protección y a la explotación empresaria de las empresas privadas. Te diría también, sin duda, el Estado, que también en muchos lados paga muy mal y no reconoce. ¿Qué están armando? Mira, nosotros nos empezamos como a autoconvocar entre los conocidos por WhatsApp, por llamados. Che, mirá, estamos armando un grupo, se está armando un grupo por Telegram. Empezamos a armar grupos por Telegram, los llamamos médicos autoconvocados. Hay en varios lugares. Córdoba tiene uno muy grande, que es el MAC, Médicos Autoconvocados de Córdoba. Nosotros tenemos un grupo acá de médicos autoconvocados de Argentina, que en vez del de Córdoba unimos a todo el país. Tenemos médicos representantes de casi todas las provincias, incluso de Buenos Aires, de la provincia, del interior de la provincia. Y empezamos aproximadamente en mayo a ponernos más activos. Y en principio lo que empezamos es a pedir que se cumpla el DNU, porque bueno, el presidente en marzo sacó un DNU donde decía que no tenía que haber despidos en la salud, no tenía que haber suspensiones, no tenía que haber baja de sueldos u honorarios. Que iban a cobrar un bono especial. Que se iba a cobrar un bono especial, que todos tenían que tener sus elementos de protección personal. O sea, el DNU era excelente, nunca se cumplió. Empezamos a recibir específicamente materiales, tanto fotográficos como de videos, de todo el país, mostrándonos los elementos de protección personal, todos deficientes en calidad o deficientes en cantidad. Hay lugares donde le dan el famoso, que ya toda la gente lo conoce, así que se puede nombrar, el barbijo N95, y lo tienen que usar y usar y usar. Algunos se lo dan para que lo usen un mes, a otros que lo usen 2 meses. Los que menos lo usan son 15 días. Yo conozco muchos amigos de hospitales, tanto de Capital como del Gran Buenos Aires, del conurbano, que han tenido que comprar ellos mismos el material, o porque el material que le daban era deficiente, era una hoja de plástico que se doblaba todo, entonces compraron máscaras, los barbijos, o camisolines hemorrepelentes o guantes, o algunos hasta han comprado lavandina o alcohol gel porque no había en la cantidad que necesitaban para atender, y la verdad que eso impacta en el número de contagiados que tenemos, ¿no? Seguro, eso y el pluriempleo que va saltando de un trabajo al otro, obviamente, porque vos estás en áreas donde circulación viral es muy grande, donde hay una gran circulación viral, por lo tanto estás en ese lugar, vas a otro lugar a trabajar donde también hay una gran cantidad de circulación viral, de ahí vas a otro, y tenés amplias posibilidades
de contagiarte, sobre todo con la mala calidad de los elementos de protección. Cuando nosotros salimos a hablar un poco de eso, yo soy el vocero, así que salí en televisión, salí en radios. Cuando salimos a hablar de todo eso, empezaron a mejorar un poco los elementos de calidad, en calidad y en cantidad, pero igual al día de hoy hay lugares que los elementos siguen siendo muy deficientes. También encontramos en que hubo despidos en plena pandemia, cosa increíble, que más que un médico o enfermera o kinesiólogo se necesitan, hubo despidos, hubo suspensiones. Las suspensiones mayormente fueron porque el personal iba a pedir a sus directores el material de elemento de protección y los directores le decían, es lo que hay, y si no te armo un sumario, y si no te suspendo. Bueno, hubo suspensiones, en José Cepaz han suspendido a una enfermera, que después que yo salí a hablar en tele la tuvieron que retomar. Hicimos marchas, gente del interior se plegó a las marchas y ha tenido amenazas, por ejemplo en Coronel Suárez, les han pedido la renuncia al director del hospital y al director de Huanguelén, que es una ciudad satélite, digamos, que depende de Coronel Suárez. O sea que si reclamás hay intimidaciones. Exacto. También salí a hablar en la radio de Coronel Suárez diciendo, me imagino que el intendente se habrá equivocado, espero que mañana estos médicos estén en sus puestos. Y bueno, al otro día estaban nuevamente en sus puestos, no tuvieron que presentar la renuncia. Pero es un trabajo de hormiga que somos cientos de miles que no podés salir por cada uno a hablar, porque por un lado hay mucho miedo y los médicos no cuentan, los médicos no hablan. Marcelo, para la gente que nos está viendo, ¿cuáles serían los 5, 10 reclamos, 3, para que la gente entienda qué necesitan los médicos para que la salud que prestan empiece a funcionar? Primero y principal, arreglar el problema de hace 40 años que venimos sufriendo, porque el deterioro de la salud, al igual que el de la educación, sufren problemas serios de hace 40 años. Por eso mi frase con respecto a los médicos, en los años 80 éramos los doctores, en los años 90 los doctorcitos, y hoy somos los che pibe de la medicina. Lo mismo pasa con lo que es educación, lo mismo pasa con lo que es investigación y tecnología. Hay 3 patas fundamentales que todos los países del mundo que han crecido las han tenido. Ningún país que no las tuvo ha crecido, que son inversión en salud, inversión en educación e inversión en ciencia y en tecnología e investigación. Sin esas 3 patas no hay ninguna posibilidad que un país salga adelante. Y en este país hace 40 años que cada vez se invierte menos en salud, se invierte menos en educación. Y encima lo dicen con mentiras, porque dicen, vamos a aumentar un 2% más el PBI para salud. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un PBI destruido, con una inflación terrible, estudio política económica también, entonces lo puedo explicar. Ese 2% significa en realidad un 10% menos que lo del año pasado. O sea, es una mentira que se aumentó el 2%. Perdón, es verdad que se aumentó el 2%. Pero esto es como lo mismo cuando yo hablo siempre para comparar, como hablan los economistas, el valor adquisitivo. Está bien, no me pagan 20.000, el año pasado me pagaban 10.000. Yo con 10.000 llenaba un chango de supermercado y hoy con 20.000 lleno una bolsita. ¿Me aumentaron o me bajaron? No, me bajaron. Entonces, eso es una de las cosas que hay que apuntar. Y con respecto a la pandemia, por favor, los elementos de protección personal, que lleguen en cantidad y en calidad. La parte edilicia, muchísimos hospitales ya están al borde, hoy ya están al borde del colapso. Muchos ya están colapsados. El Evita de Lanús está colapsado. Desde hace ya casi 10 días se están derivando pacientes. Por un lado, bueno, mi hija se recibe de médica en cualquier momento. Con esto de la pandemia, que está todo online, no sé si se recibirá el año que viene o no, porque bueno, está dando exámenes, pero no sé si dará finales. Se van a posponer las prácticas hasta que se pueda volver. Exactamente. Entonces no fecha incierta para que se reciba, pero va a ser médica, muy probablemente se vaya del país. Esa es otra de las cosas que quería decir. Estoy recibiendo mensajes de a miles de chicos que se recibieron y que ya tenían todo listo para irse pre-pandemia y no pudieron irse por eso. Por lo tanto, termina la pandemia y se van. Médicos que
que están en los 40 años, en la cuarta década de vida, que están dejando la medicina para dedicarse a cualquier cosa, que realmente cualquier cosa es más redituable y menos riesgosa. Los médicos cercanos a la jubilación están pidiendo jubilaciones adelantadas. Entonces yo pienso que pospandemia la medicina en Argentina se está como terminando. Y es una lástima porque tenemos un nivel altísimo, un nivel de formación que en todos lados del mundo pide médicos argentinos. En Alemania están pidiendo ahora médicos y si pueden ser argentinos mejor. ¿Dónde pueden un médico que dice, bueno, yo no me siento defendido por la gente que tengo alrededor, cómo me comunico con médicos autoconvocados? Lo más fácil es a través de Twitter. Nuestro Twitter es ARG Médicos con A mayúscula y M mayúscula. ARG Médicos, A mayúscula, M mayúscula. Ahí tienen un lugar donde seguirnos. Pueden escribirnos a través del Twitter y, bueno, contar sus realidades. Nosotros tratamos de salir a hablar. Yo salgo a hablar, a pesar de haberme ya ligado cartas, documentos de empresas privadas por hablar. Alguna que otras amenazas por otros lados. Contá de la encuesta que están haciendo. Bueno, hicimos el sábado a la noche. El sábado a la noche lanzamos una encuesta diciendo basta de médicos con miedo. Por favor, cuéntenos a qué se dedican, qué especialidad tienen y cuánto ganan. Que nosotros, por supuesto, no vamos a dar los nombres de la gente, sino que simplemente vamos a hacer un poco de estadística de ver qué se está cobrando. Y ya llevamos como más de 100 médicos que nos han respondido de todos lados, cansados obviamente del abuso de horas, de trabajo, porque también hay que tener en cuenta que con esta baja de profesionales que tenemos, hay médicos que están haciendo hasta 36 horas seguidas de guardia en una sala COVID. Y lo peor es que la mayoría son residentes. Yo te escucho y escucho la queja todos los días de los pacientes. Dice, el médico me atendió mal, me despachó como una máquina de chorizo. Y yo le digo, mirá, la medicina se ha comercializado, industrializado, está en manos de empresas, no hay buena atención. La gente que no tiene una prepaga tiene que ir a un hospital y tiene que pedir turno y le dan para meses para un estudio, tiene que hacer colas. La verdad que vos decías algo muy importante, que este país no invierte en educación, si no elegiríamos mejor. No invierte en salud y ningún país, hasta el país más pobre, no puede darse el lujo de no hacer investigación, invertir en ciencia, que es lo único que puede hacer cambiar. Vos dijiste Perú, podríamos nombrar India, muchos países que han invertido a pesar de sus pocos recursos, donde hay que invertir. La verdad que, nada, yo te agradezco mucho que hayas venido hoy con nosotros, que nos hayas contado, yo lo llamé el lado B, lo que no se ve, ¿no? Lo que está detrás de la bata, del aplauso, de la realidad. Así que, gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Hoy en el capítulo del Doctor Microscopio te va a contar por qué hay que hacer cuarentena y por qué no hay que salir sin protección, sin barbijo y sin máscara facial. Aprovecho y te cuento, estos barbijos que son para la gente que tiene dificultad, que no puede oír, para que se pueda leer el lenguaje de señas, para que no se empañen, lo que tenés que hacer es agarrar un jabón de tocador seco, frotarlo y después con una franela lo limpiás. De esa manera evitás que se empañen. Te invito a ver al Doctor Microscopio. Te quiero contar cuál es la estrategia del virus y cómo se diseminó por todo el mundo. Un virus, este virus ARN, que es el 7º coronavirus, que ya te contamos de dónde salió, te quiero contar cuál es su estrategia. El virus no puede vivir y reproducirse si no invade una célula. Entonces necesita invadir a un ser humano, por eso tiene estas espículas, ¿sí? Pinches que se adhieren al aparato respiratorio, se contagia por vía respiratoria, o como ya sabes, cuando uno toca una superficie contaminada y se lleva la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. Por eso es tan importante lavarse las manos. ¿Cuál es el problema de este virus? Te voy a contar primero una historia para que sepas qué pasa. Este caballito
quiere hacer que es el caballo de Troya. En la antigüedad había una ciudad amurallada muy buena, Troya, y los aqueos, que eran griegos, querían invadirla y no podían. Durante meses intentaron llegar y traspasar sus murallas, imposible. Se retiraron, pero hicieron una estrategia. Hicieron un monumento, un caballo de madera gigante, como una ofrenda a los vencedores. Se retiraron los enemigos y los troyanos introdujeron el caballo dentro de la ciudad. En su interior estaban los mejores soldados. La gente en la ciudad de Troya festejó, se emborrachó y se durmió. A la noche salieron los soldados, mataron a los guardias, dejaron abrir la puerta, entraron los soldados y la ciudad cayó. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque el virus tiene una estrategia exactamente igual. Invade a las personas. Durante 5, 6, 7 días vos no tenés síntomas, no te das cuenta que estás contagiando. Podés tener hasta 14 días en incubación y este virus lo que hace es ingresa a las personas y como no tiene síntomas, las personas intercambian entre ellas. No hacemos la guarda en la casa y a través del tiempo, el tiempo corre a favor del virus. Como si fuera una mamusca este caballo de Troya, lo que hace es, te voy a mostrar, va invadiendo la casa y dentro de las personas vas a ver lo que pasa. Estos virus que yo los voy a hacer como bolitas están dentro de la persona. Los virus se diseminan y contagian a toda la gente. Por eso la mejor cosa que podés hacer, si vos te quedás en tu casa, el virus no circula, no te puede atrapar y no contagiás a los que más querés. Ahora me voy a seguir investigando. Te espero para que junto al Doctor Microscopio descubramos todo lo que no se ve. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por acompañarme. Cuida tu salud.